Buenas tardes, queridos oyentes y hermanos en el Señor. Queremos saludarles a todos los que están detrás de aquella cámara, de la cámara esta que está enfrente mío, los que están detrás de cámara, todos aquellos que están recibiendo este mensaje del Señor. Este saludo es para todos aquellos, especialmente al pueblo de Dios y también a aquellos que no nos conocen o no los conocemos, aquellos que quizás no forman parte del pueblo de Dios, pero desean serlo. Están siendo llamados por la palabra del Señor, están siendo llamados por el mensaje, donde los mensajeros del Señor continúan constantemente haciendo y realizando su labor, que es la de alcanzar esta palabra de fe, esta palabra de salvación al perdido, al alejado, aquel que ha soltado las manos del Señor para dejarse llevar por su propio albedrío. Quiero compartir con ustedes el libro de San Lucas, capítulo 10 y el versículo 25. Allí quiero compartir con ustedes este versículo, así continuamos con este tiempo de adoración, de alabanza al Señor y de la lectura de la palabra del Señor. Y estaremos todos atentos para escuchar la palabra del Señor, no mi palabra. Yo no tengo nada para decir. Si tuviera que hablar de mí, directamente apretaría ese botón de stop y apagaría la cámara y me iría a realizar mis cosas. Pero vamos a hablar de la palabra de Dios, que es tan importante, es tan maravillosa, es tan necesaria, especialmente en este tiempo, la cual es de alimento, es de sustento para nuestra alma, para nuestra vida espiritual, que está tan necesitada de la gracia, del confort, de la fuerza, de la fortaleza que solamente puede dar, no mi palabra, sino la palabra de Dios. Vuelvo a repetir el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Leemos allí el buen samaritano y leemos en el nombre de Jesucristo. Luego vamos a orar al Señor. Dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones?
Él dijo, el que usó de misericordia. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es aquel a quien debo tratar con la misma misericordia? Hoy en día existen miembros del pueblo de Dios que todavía, y digo esto realmente específico, miembros del pueblo de Dios, porque la gente que no conoce a Dios no tiene por qué saberlo, pero aquel que es del pueblo de Dios, que pertenece al pueblo de Dios, que ha recibido la misericordia de Dios en su vida, hoy todavía no saben reconocer al prójimo ni tratarlos con la misma misericordia con la que han sido recibidos por Dios. Durante todo este tiempo, estoy hablando del tiempo de la pandemia que nos toca personalmente, a nosotros, a muchos países, a la mayoría de los países del mundo. Y durante todo este tiempo en que hemos empezado a usar las redes sociales para comunicarnos con los hermanos, comunicarnos con la iglesia, con algunos que no se congregan con nosotros, pero siguen siendo del pueblo de Dios. Amén. No todos van a congregarse con nosotros. Imagínense que se congregaran todos con nosotros, no habría un lugar o un espacio físico para juntarnos todos juntos y alabar a Dios. No obstante, siguen perteneciendo al pueblo de Dios. Quizá no estén reunidos bajo la misma misión, como se dice, o ministerio, o razón social, o denominación. ¿Serán estos que no forman parte del prójimo? ¿Serán que ante ellos no debemos usar de misericordia? ¿Será que ante ellos nos cambiemos de vereda o nos miremos, nos crucemos y sabemos que somos cristianos y no nos saludemos? Durante todo este tiempo, volví a repetir que hemos empezado a usar las redes sociales. La palabra de Dios nos ha impulsado a pregonar, a anunciar la gran misericordia de nuestro Dios. A todos los perdidos, a los alejados, a los que no conocen a Dios, y también a los que se han enfriado y se han soltado de la mano de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo y abandonado su guianza. Es que, como dice su palabra, en los postreros tiempos, como dice el libro de San Mateo, capítulo 24 de San Mateo, el versículo 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y bueno, aquí estamos, tratando de agregarle leña al fuego del amor de Dios, a fin de impedir que se vaya extinguiendo en nuestros corazones. Porque es indudable que la maldad del mundo va creciendo cada día más, se va extendiendo como nunca antes, y el tiempo del fin está cerca. Todo este incidente a nivel mundial nos ha enseñado unas cuantas cosas. Y lo más principal es aprender a confiar en Dios sobre todas las cosas. Lamentablemente hemos visto cristianos, miembros del pueblo de Dios, asustados y desesperados, siguiendo a ultranza los lineamientos de este mundo.
y aún abandonando la diaria tarea que nos toca como pueblo de Dios, de sentirnos confiados en el Señor. En el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, dice su palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tememos es porque nuestro corazón está esperando un castigo, es porque no hemos sido perfeccionados en la gracia del Señor. Pero no somos un pueblo o miembros del pueblo de Dios que deba tener miedo, especialmente en estos momentos. También hemos aprendido a tener la necesidad que nos ha tocado, que nos impulsa todos los días a hablar su palabra. ¿Por qué usamos las redes sociales y nos tomamos todas estas molestias? Porque tenemos la necesidad de hablar de la palabra de Dios. No hablar de lo que yo tengo, como decía al principio, porque no tengo nada. O de lo que yo piense, porque mi pensamiento no tiene importancia. Pero sí hablar de la palabra de Dios. Hablar de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Ese mensaje de amor, de esperanza, de fe, de confianza, de fuerza, que nos hace renacer en nuestro corazón a través de escuchar las palabras de este santo libro que el Señor nos ha dado. Con mucha tristeza, hace muy poco paseando ahí por internet, vi un video de una persona que conozco hace muchos años, un ministro de Dios, decirle a un consiervo suyo estas palabras: hablaste de la palabra que yo te di. Yo te di esta palabra. Hermanos, si hablamos nuestras palabras, entonces no tenemos nada para decir. Yo no tengo ninguna palabra mía para decirte, querido oyente, televidente, youtuber, como sea. No tengo ninguna palabra para darte. No tengo nada para decirte. Todo lo que hablemos, que sea la palabra de Dios. Ella es la única que tiene el poder, la autoridad de convertir, de quebrantar los corazones y convertir las almas y volverlas a Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 23, capítulo 23, versículo 29, versículo 28 dice: el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere enviada, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego?, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Si yo tengo un sueño, bueno, contaré el sueño o no. Pero aquel a quien es enviada esta palabra de Dios, hable de la palabra de Dios. Porque no tiene nada que ver mi sueño o mi propia conciencia o mi propio parecer con la palabra de Dios. También tercero, a conocer si realmente tenemos fe. Esta prueba nos está examinando, está poniendo a prueba la fe, si hay fe en nuestro corazón.
En el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice su palabra así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Amén. También hemos aprendido a desear estar en la casa del Señor. Si bien hemos entendido que nuestro Señor se manifiesta en todos lados, se manifiesta en nuestro hogar, se manifiesta en nuestra casa, en ese rinconcito, como por ejemplo yo tomé este rincón de mi casa para hablar de la palabra del Señor, para orar quizás, para leer la palabra del Señor, para alimentarme espiritualmente a través de la lectura, a través de la oración, a través de un ayuno, ¿sí? A través del estudio y escudriñar la palabra del Señor. Pero también he aprendido a valorar estar en la casa de Dios. Ese lugar de reunión, el cual llamamos la casa del Señor. Aunque de verdad, como dice el Antiguo Testamento, los cielos de los cielos no te pueden contener. Dijo Salomón: cuanto menos esta casa que yo te he edificado. El Señor habita en nuestros corazones, habita en nuestras almas, en nuestro ser. Todos nuestros sentidos son tomados por la presencia del Señor. No obstante, anhelamos, como dice el Salmo 84, anhelamos estar en la presencia del Señor, estar en los atrios del Señor, estar en la casa de oración. Capítulo 84 de los Salmos, versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Otro salmo dice: aún el gorrión haya casa donde ponga sus huevos. Amén. Allí, en tu casa. Amén. Esa casa que anhelamos estar. Amén. A veces en mis llamadas con mi familia, que estamos alejados casi 40 kilómetros de este lugar, hablamos y nos contamos y hasta lloramos y nos lamentamos, anhelando volver a estar reunidos juntos para alabar al Señor. Quinto punto: a valorar la bendición que nos ha dado nuestro Dios de ser considerados su pueblo santo, esa nación santa a cual el Señor ha elegido. En el libro del Éxodo, capítulo 19, amén, capítulo 19, versículo 5, dice así su palabra: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué cosa? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Así como el pueblo de Israel descubrió y se dio cuenta de que era un pueblo santo, elegido por el Señor, aquella noche cuando el ángel de la muerte pasó por todo el campamento egipcio, pero no entró en ninguna casa de aquellos que eran considerados el pueblo de Dios. Esta bendición que hemos recibido por gracia, de ser llamados pueblo de Dios, nación santa, sacerdocio santo, especial tesoro sobre todos los pueblos. Amén. Tenemos la gracia y la misericordia de haber recibido esto
por su gran piedad, por su gran amor con que nos amó. Pero no quedarnos con esto que hemos recibido, sino que esta gracia que hemos recibido la debemos entregar a los demás también por gracia, como nos fue dada. Ese es el elemento vital por el cual estamos haciendo todo esto. En palabras de nuestro Señor, pasadas, en palabras ya habladas por nuestro Señor a través de su palabra, hemos visto cómo Él nos enseñaba a tratar a nuestro prójimo, a tener misericordia. Por ejemplo, aquella pecadora, maltratada, burlada por los fariseos, por los escribas, por los que se decían llamarse justos de aquel tiempo. Sin embargo, ninguno de ellos recibió la bendición que recibió aquella mujer pecadora que vino calladamente por detrás del Señor y tomó sus pies, los empezó a enjugar con sus lágrimas, los empezó a mojar con aquel perfume de gran precio, a enjugar con sus cabellos. Amén. Y recibió la más grande bendición de Dios, cuando Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. También aquella oración entre el fariseo y el publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba, dice su palabra, consigo mismo. Ni siquiera oraba con Dios. Su oración no llegaba a Dios. Padre, te doy gracias porque hago esto y aquello y no soy como este que está acá atrás. Pero el publicano, con su cabeza gacha, golpeándose el pecho, no quería ni aún levantar su mirada al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios es propicio a mi pecador. Y dice su palabra que descendió justificado a su casa antes que el otro. También aquellos dos consiervos, aquel consiervo que fue perdonada su gran deuda. Amén. Pero hallando a otro consiervo suyo, al cual quien le debía unos pocos pesos, amén, haciendo de su cuello, le ahogaba y no quiso escuchar el pedido de clemencia, de piedad, de misericordia, sino que lo metió en la cárcel junto a él con toda su familia. También aquel hijo pródigo que fue recibido por su padre, aún después de haber desperdiciado todos sus bienes, después de haber malgastado todo lo que le correspondía, toda la parte de su herencia, al ser recibido por su padre, quien cuando lo vio de lejos, dice la palabra de Dios, que fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le abrazó y lo besó. Amén. Pero la indignación de su hermano, quien murmuró a sus espaldas. Porque como aquel intérprete de la ley, el cual leíamos al principio en el libro de San Lucas. Amén. Muchos hoy en día buscan justificarse. Amén. Olvidando su anterior condición. Olvidando que su palabra nos dice, como por ejemplo en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y el Señor Jesús lo repite en el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 12 y versículo 13. Dice: al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No condenaríamos al inocente,
No hablaríamos mal de aquellos a quienes Dios tiene misericordia. No seríamos el obstáculo o pretendemos querer ser el filtro de aquellos que vienen cansados para obtener la gracia de Dios. En el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 7 también, dice, si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. No tomaríamos del cuello a nuestros consiervos. No miraríamos con burla a nuestro hermano perdonado. No hablaríamos a espaldas de aquellos pecadores a quienes Dios, mediante su gracia y su gran amor, infinito amor, perdona sus pecados. No miraríamos con burla a aquel que agachada su cabeza y golpeándose el pecho, clama por la misericordia de Dios. Hoy en día muchos hombres y mujeres hay tendidos junto al camino, como aquel hombre que fue despojado, que fue herido por ladrones y salteadores. Hoy en día está el ladrón y salteador de nuestra alma, el cual no quiere que tengamos una vida normal, no quiere que tengamos una vida llena de bendición. Él solo busca destruir y robarnos nuestra vida. Hay muchos caídos junto al camino y pasan los sacerdotes de este mundo, quienes no desean ensuciar sus blancos ropajes, su blanca vestidura, para extender la mano de misericordia al caído. Tampoco los levitas en las iglesias, a los cuales vemos y escuchamos cómo hablan del amor de Dios, pero también pasan de largo, sin hablarles, sin anunciarles la enorme gracia que Dios les tiene preparado para todos aquellos que están tirados junto al camino. Es necesario, querido amigo, que empecemos a abrir nuestra boca para anunciar el mensaje de misericordia que nos fue anunciado. Que seamos movidos como aquel samaritano, movidos a misericordia. Que vendemos al herido, que lo cuidemos, porque recordemos que una vez estuvimos en ese mismo lugar, junto al camino, tirados. Y alguien vino y nos anunció, nos presentó, nos extendió la mano para entregarnos este mensaje de salvación que usted y yo hoy tenemos la dicha, el gozo y la alegría de disfrutar, de beneficiarnos con él. Hay alguien que ese día que estuvimos tirados junto al camino, vino alguien, ese buen samaritano espiritual, el cual nos lavó, nos salvó, cuidó de nosotros, lavó nuestras heridas, pagó por nosotros el precio de sangre imposible de pagar. Por eso, querido amigo, usemos de misericordia, así como la hemos recibido. Así que, querido oyente, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Hagamos lo mismo que hemos recibido. Que Dios le bendiga mucho y hasta la próxima vez.